El mundo, decíamos y vendíamos en los títulos que China está volviendo a la normalidad, mundo previo a la pandemia, los restaurantes llenos, los hoteles con turistas, largas filas afuera de las tiendas lujosas de la gente con dinero, que vos sabés que hay muchos millonarios, sí. Es el país que más millonarios tiene China. ¿Sabían eso? No. Sí, claro. Tiene 2.000, 3.000 millones de habitantes, claro. Tenés 200 millones de ricos, es el país que más millonarios tiene. La gente se ve cara a cara para hablar en los negocios, para celebrar el Año Nuevo. Es la única de las principales economías que ha crecido el año pasado en pandemia. Para aquellos que aman las teorías de las conspiraciones, sí, esto fue un artilugio de China. El bicho lo inventó China y tiene el antídoto. Fíjate, ahora no tienen más casos. En los últimos días, por ejemplo, en Shanghái, donde hay 28 millones de habitantes, hubo 10 casos. Y esos 10 casos solamente importados. O sea, de turismo. Y sí, gente visitante. ¿Qué es esto? ¿China venció al COVID? Bueno, vamos a hablar con Brian González, el colega argentino que está allí en China. Brian, Lotufa Alberto te saluda desde Radio con Vos. Buen día. Hola Alberto, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes. Sí, para vos buenas noches, eso está claro, ¿no? Y gracias por atendernos, Sí. Desde ya, Brian. Un placer. Igualmente, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Estamos en presencia de una teoría conspirativa efectivamente hecha realidad o han hecho las cosas lo suficientemente bien los chinos como para este dato que acabo de dar, 10 casos nada más en un lugar donde hay casi 30 millones de habitantes? Exactamente, bueno, para el que todo piensa que es una teoría conspirativa, todo puede ser una teoría conspirativa, ¿no? Pero es interesante ponerlo como si empezás una pandemia, una epidemia, una enfermedad tan importante como es esta, no la empezarías en el living de tu casa, ¿no? Sería muy tonto hacerlo de esa manera. Y bueno, en realidad China lo que hizo fue, China tiene un dicho muy famoso, que dice, un dolor corto es mejor que un dolor largo. Entonces, lo que se aplicó fue exactamente eso, unas cuarentenas muy estrictas en los lugares que surgieron brotes y rebrotes, porque sabemos que Wuhan fue la ciudad con el primer brote de este coronavirus, pero luego hubo pequeños rebrotes en distintas ciudades. ¿Cuál fue la clave de cómo hacer esto, no? Bueno, cuando se supo que hay un caso o un par de casos, es testear masivamente a toda la población, si es posible, de la ciudad en que aparezca. Yo siempre pongo como ejemplo una ciudad que se llama Kashgar, que está en el oeste de China, que es una ciudad en una provincia musulmana, y que hubo un caso positivo. Y toda la ciudad de 4,5 millones de habitantes fue testeada. Entonces, imaginemos ¿no? O sea, eso fue Kashgar, pero el caso de Wuhan, después de bastantes días de cuarentena, que fue una cuarentena muy estricta, al finalizar se testeó a toda la ciudad para saber cuál era la situación del coronavirus. Entonces, eso es básicamente una de las cosas. La otra es el rastreo. El rastreo de los casos también es clave para combatir el coronavirus, justamente, ¿no? Entonces, yo tenía un ejemplo muy claro que de un amigo que me decía, cuando fue el rebrote aquí en Shanghái el mes pasado, decía que, por ejemplo, una amiga de él iba a buscar a la hija a la escuela, pero de paso pasó por un café a tomarse un café para esperar a que la hija salga del colegio, porque obviamente las clases están normalizadas, y decía que hubo un caso sospechoso en un barrio y que esa persona había ido al café donde estaba esta señora. Entonces se cerró directamente el café, se cerró directamente el barrio y bueno, esas personas que posiblemente tenían contacto fueron testeadas. Entonces, ¿cómo se logra eso, no? También otra de las claves es la tecnología. El tema de que utilizar la tecnología que todos tenemos a nuestra mano, que vendría a ser el celular, que para muchos es, me están rastreando, me están viendo lo que hago, me están viendo todo, pero lo usan para el beneficio de combatir la pandemia, ¿verdad? Y eso es muy importante también porque, como bien habías dicho, los datos benefician a China. Es la única economía que
de las grandes economías que creció el año pasado. Claro, ahora, entonces, por un lado vos hablar de una política sanitaria, rastreo, testeo, la aplicación de tecnología, por ejemplo, a través de aplicaciones, seguimientos a través del celular. Pero por otro también hay un régimen autoritario que impera. ¿Qué pesó más, la política sanitaria o esa actitud autoritaria como pudo haber sido en Singapur, como pudo haber sido en algunos países árabes al respecto? El tema de ponerlo, a ver, yo lo pongo desde el punto de vista de el precio que puede llegar o el costo que puede llegar a tener que la crisis del coronavirus se expanda. Puede tener un costo económico, que lo sabemos todos, puede tener un costo social, porque la economía trae trastornos en la sociedad, un costo en el sistema de salud y un costo político, obviamente. Sabemos que, por ejemplo, la mala organización en la pandemia de Estados Unidos hizo que es una de las razones por la cual Trump perdió las elecciones también. Así es. Es una cosa de legitimación del sistema, ¿no? Y esto lo que trajo que China sea uno de los pocos países, porque ya sabemos que hay varios países que les ha ido bien en la pandemia, como la han gestionado, es lo que le da legitimidad a un régimen que venía bien todo el tiempo, en realidad. Desde antes ya venía bien, porque sabemos que China hace años que viene avanzando económicamente y demás. Pero ahora China se compara con el resto de países del mundo y dice, tenemos un régimen que en realidad sí nos cuida. Porque si vemos los casos en un país de 1.400 millones de habitantes, que es la población es 28 veces mayor que la población de Argentina, y en un día tienen 30 casos positivos. O sea, pongámoslo en números, es una cosa impensable, ¿no? O sea, y eso se ve porque muchas personas pueden llegar a decir, bueno, pero ¿creemos en los números de China? Y bueno, yo les diría que los números están al alcance de todos. Aquí tenemos una aplicación que se llama Alipay, que vendría a ser parecido a lo que es Mercado Pago. Y esa aplicación tiene un apartado que te va diciendo la cantidad de casos que hay en el momento. Está bien, pero vos estás en la calle. Los casos, sí. Si vos estás en la calle y lo estás viendo, ¿no? La gente usa barbijo, los shoppings están llenos, la gente sigue yendo a los cines, va a los teatros, hay una realidad, ¿no? Que va más allá de lo que pueda informar el gobierno. Y eso es palmario, Brian. Exactamente. Se ve exactamente con los ojos, muy bien lo decís, que por ejemplo la mayoría de la gente, no voy a decir que un 100%, pero un 90% de la gente que anda en la calle anda con barbijo. Aún con los números que estamos teniendo hoy en día. Perdón, ¿con barbijo o sin barbijo? Perdón, ¿con barbijo o sin barbijo? Con barbijo, con barbijo. O sea, hay gente que sí, que no tiene, vendría a ser, yo lo estoy calculando por lo que se ve, entre un 10 y un 5% de la gente que anda en la calle anda sin barbijos, ¿no? Pero una vez que uno entra a un lugar cerrado, como por ejemplo puede ser un shopping, ya se pone todo el mundo el barbijo. Y hay un dato interesante también, que obviamente se toma la temperatura, pero aquí todos tenemos lo que se llama el código verde. Que este código verde significa que uno no tuvo o no tiene coronavirus y no estuvo en contacto cercano con gente que dio positiva del coronavirus. Si uno estuvo en contacto cercano, ese código, que es un código QR, ese código se vuelve anaranjado. Y si uno es positivo de coronavirus, porque obviamente se le hicieron una prueba de PCR o las otras cosas, se vuelve el color rojo. Y todo el resto de los contactos que uno tuvo, porque los llevamos en el celular, es una cosa que la tenemos, se vuelven anaranjados los que tuvimos contacto. ¿Cuánto hace que estás en China? Así que eso es, yo hace, 10 años, 11 años más o menos. Bien, ¿podrías decir que la vida en la actualidad se parece a la prepandemia? Sí, si uno no se tiene que transportar de una ciudad a la otra, en este momento por el tema del Año Nuevo Chino, que se traslada mucha gente, hay que hacerse PCR, y hay algunos lugares que piden hacer cuarentena y demás. Pero por fuera de eso, la vida está totalmente normalizada. La única diferencia es llevar barbijo y tener un código QR que te permite entrar a todos lados. Brian, queremos agradecerte el contacto, ha sido muy amable, gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un día. Ahí estaba Brian González, el colega argentino en China, a propósito de cómo están resolviendo la situación en ese país. Allí donde empezó todo, en Wuhan, ¿no?